sábado, hermanos. ¿Cómo han estado? Creo que extraño el micrófono, le voy a dejar así ya. Pues sí, ya extrañaba el micrófono, ya iba a ser con la mano así ya. Pero qué bueno, mis queridos hermanos, creo que extrañamos los asientos suaves, la comodidad dentro de la iglesia, pero ahora estamos aquí. Así que con la ayuda de Dios esperemos, tal vez no estar cómodos, pero acostumbrarnos hasta el tiempo en el que tendremos que estar acá. Otras iglesias están cerradas, pero nosotros tenemos el privilegio de estar aquí y eso pues démosle gracias a Dios, aprovechémoslo. Hay muchas personas que no se ven, no sabemos el motivo por lo cual están acá, pero esperemos de que puedan estar bien ellos. Pero ya que tenemos la oportunidad de estar aquí, nosotros vengamos, porque sabemos de que no venimos a atender a una reunión cualquiera, sino que venimos a estar con la presencia de nuestro Dios, y eso es lo más importante, pues, estar delante de Dios y saber de que Dios está con nosotros. Y por las personas que no están y que no sabemos por qué no están, cuál es el motivo, debemos orar por ellas para que Dios pueda cuidar de ellas, o si podemos comunicarnos con ellos, no sería malo preguntar cómo están, para saber cómo está pues el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Es bien importante eso. Así que feliz sábado, sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús y que el Señor pueda estarles bendiciendo. En esta mañana, mis queridos hermanos, estaba escuchando lo que es la lección del hermano Pedro y estaba viendo de que casi compagina con lo que en esta hermosa mañana, en este culto, voy a hablar un poco yo. Y estaba estudiando en Génesis y estaba escuchando lo que el hermano Pedro dijo de cómo Dios busca al ser humano. O sea, no somos nosotros los que buscamos a Dios, sino que Dios es el que nos busca a nosotros. Si ustedes han leído en el libro de Génesis, en el capítulo 3, si gustan pueden buscarlo. En el libro de Génesis, en el capítulo 3 y en el versículo 9, un versículo muy conocido, ustedes pueden ver allí de que dice el versículo 9 del capítulo 3 de Génesis, dice: pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Si ustedes han leído esa parte del capítulo 3 del libro de Génesis, o han leído desde el principio lo que es el primer capítulo y siguen leyendo, se dan cuenta de cómo Dios creó al ser humano. Lo creó a su imagen, lo creó perfecto, lo creó puro, con pensamientos santos. No había en él lo que hoy conocemos como el pecado, pues no habían malas intenciones, no había orgullo, no había nada de eso, de lo que nosotros conocemos como pecado. Era una mente santa, perfecta. Pero si ustedes leen la historia desde el capítulo 1, se darán cuenta de que esa perfección no se mantuvo. Porque Adán y Eva, ellos decidieron por su propia voluntad desobedecer a Dios. Y así que la desobediencia trajo, por consecuencia, lo que conocemos hoy como pecado. Y eso trajo también lo que hoy conocemos como la muerte, pues, porque la Biblia dice que el pecado pues trae por consecuencia o por producto la muerte. Entonces, cuando Adán y Eva desobedecieron, aunque Dios no estaba presente físicamente allí en el jardín con ellos, Dios ya se daba cuenta de que Adán y Eva habían desobedecido. ¿A poco no creen eso ustedes? Dios ya se daba cuenta de que Adán y Eva habían desobedecido y que estaban mal. Sin embargo, Dios, sabiendo de que esta pareja perfecta ya habían desobedecido y que ya estaban en problemas, o podemos decir ya estaban perdidos, porque Dios les había dicho a ellos que el día que comieran de ese fruto que Él les había prohibido, ciertamente iban a morir. Entonces quiere decir que si Adán y Eva habían desobedecido, habían comido de ese fruto, la sentencia debía cumplirse, pues debían morir, porque Dios es Dios y su palabra no cambia. Cuando Él dice eso, tiene que hacer así como Él dice. Así que, sin embargo, Dios llegó al jardín y llegó a buscarlos. Y lo primero que Dios dice es: ¿dónde estás? ¿Y qué es lo que contesta Adán y Eva? En el versículo 10 dice: y Adán respondió, oí tu andar por el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.
Se da cuenta, en el principio cuando Dios creó a Adán y Eva, la Biblia dice de que Adán corría en los brazos de su creador. Él no tenía miedo. Él estaba en contacto con su creador, su mente, todo su deseo estaba en contacto con Dios. Pero después de que Adán desobedeció, que quebrantó la ley de Dios, ahora cuando escucha los pasos de su padre amante que va a buscarlo, la Biblia dice que él se esconde. Entonces ya nada anda bien, o sea, hay problemas allá si él se esconde. Y Dios le dice, ¿dónde estás? Y él le dice, escuché tus pasos, escuché que tú venías, pero me escondí. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque tuve miedo. Y él dice, porque estaba desnudo, pues. Mis queridos hermanos, lo primero que el pecado hace en la vida del ser humano, como lo he experimentado yo en mi vida, es que el pecado nos causa temor, nos causa miedo. Y después de que nos causa temor, nos causa miedo, también nos hace separarnos, apartarnos de Dios. Pero Dios siempre está buscándonos a nosotros, a pesar de que sabe que estamos perdidos, que estamos en problemas, y por nuestra propia voluntad, por nuestra propia desobediencia, a pesar de todo eso, Dios siempre nos busca a nosotros. Y siempre nos va a decir dónde estamos. La pregunta que podemos hacernos, y que yo me he hecho en mi vida personal, es ¿dónde estoy? ¿Dónde está usted? Y estamos hablando en términos, por ejemplo, físicamente usted me puede ver a mí aquí. Físicamente yo puedo verlo también a usted aquí. Pero eso no significa de que en realidad usted esté completamente aquí, porque muchas personas podemos ver que están sentadas, reunían ciertas reuniones, y a veces el profesor puede estar dando la clase en la escuela, pero el alumno, su mente no está en la escuela, está en el baile, en la disco, puede estar en el cine. O sea, nosotros podemos ver muchas personas pues que están sentadas, aparentemente escuchando, pero la mente no está allí. Entonces eso significa de que las cosas no están bien, de que algo anda mal pues. Entonces voy a invitarles a que abran sus Biblias y vayamos al libro de Oseas. Yo quisiera que lean conmigo, quisiera que abran sus Biblias, hermanos, y busquemos en el libro de Oseas capítulo 11 y del versículo 1 en adelante, por favor. Cuando lo tengan dicen un fuerte amén, hermanos. Libro de Oseas, capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Si lo tienen, dicen un fuerte amén. Dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto lo llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Con todo yo le enseñé a Efraín, los llevé en mis brazos y no conocieron que yo los cuidaba. Aquí, mis queridos hermanos, podemos ver de que Israel era el pueblo de Israel, lo que nosotros conocemos en la Biblia. Él dice, cuando eras muchacho, podemos decir a los principios del pueblo de Israel, cuando él estuvo como esclavo en Egipto, ustedes se recuerdan en la historia, Dios sacó a ese pueblo de Egipto y lo trajo a la libertad, porque en Egipto sufrían, estaban siendo esclavos de los egipcios, eran oprimidos, sufrían. Entonces la misericordia de Dios se extendió, escuchó los lamentos, escuchó los quejidos de su pueblo, y Dios liberó a su pueblo. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto? Renegaron, se portaron mal, y aparte de eso fueron unos pocos días o pocos años de que ellos le sirvieron a Dios. Después se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos, que los había sacado con mano fuerte, con mano poderosa, los había sacado con amor, con ternura. A ellos se les olvidó eso y empezaron, dicen, a servir a otros dioses. Empezaron a hacer lo malo, a sacrificar a otros ídolos, sacrificios, y eso
no le gustó a Dios, se sintió mal. ¿Cómo es posible de que a alguien que se le hizo bien, que se le trató bien, que se le dio lo que necesitaba, ahora esté pagando mal? ¿Cómo creen que Dios se sintió al ver a su pueblo pues portándose de esa manera? Y dice, cuanto más los llamaba, más se alejaban. Es lo más triste pues. Que Dios quería, ¿cómo se llama? Decir, yo quiero tener una relación contigo, yo quiero darte mi amor, quiero amarte, quiero cuidarte. Pero en vez de acercarse, ¿qué dice? ¿Qué pasaba? Que más se alejaba de él. Con todo yo le enseñé a Efraín, los llevé en mis brazos y no conocieron que yo los cuidaba. Con cuerdas de bondad los traje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien levanta a un niño contra su mejilla, y me inclinaba y les daba de comer. Era Dios el que satisfacía las necesidades del pueblo de Israel. Era Dios el que velaba por todas sus necesidades. Pero este hijo, en vez de reconocer que era el padre el que les proveía todo y que debían agradecerle, lo que hacían era pagar mal, pues darle espalda. Y cuanto Dios más lo llamaba, ellos se alejaban más. O sea, ¿qué pasó en este caso entonces? Lo que había pasado con el pueblo de Israel en ese tiempo es que ellos físicamente habían salido de Egipto, pero sus mentes volvían a estar en Egipto. Sus cuerpos físicos estaban afuera, pero sus mentes estaban en Egipto. Exactamente, sus corazones estaban lejos de Dios. Y cuando, ¿cómo se llama? Cuando nosotros estamos en la iglesia, pero su mente o mi mente está afuera, esto podemos decir de por gusto, pues es en vano que Dios venga y diga, hijos míos, yo morí por ustedes, yo morí porque les amo, yo di mi vida, y empieza a decirnos todo lo que hay en el cielo, pero si su mente y mi mente no está aquí, sería en vano todo lo que decimos. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Por eso que cuando estaban en el desierto, ellos querían comer carne, ellos querían, decir nosotros hoy en día, estábamos en la iglesia, estábamos cómodos, pues tranquilos, pero cuando ya venimos, ¿cómo se llama? Aquí está diferente. Imagínense si estuviéramos en otro lugar más feo, estuviéramos a la orilla de un río, en una montaña donde está mojado. Aquí por lo menos está el concreto, no nos ensuciamos los zapatos. Pero el pueblo de Israel estaba renegando que porque estaban pisando arena, que porque en Egipto allá pues comían pollo, comían carne, y ahora pues no tenían comida. Estaban renegando y decían, mejor preferimos morir en Egipto que morir aquí en el desierto. ¿Ustedes creen que ellos estaban agradecidos con Dios por lo que Dios había hecho por ellos? Entonces, mis queridos hermanos, es triste cuando en realidad Dios ha hecho cosas por nosotros y nosotros no reconocemos lo que Él ha hecho y no le damos gracias. Dios se siente triste, y aparte de eso, debemos decirle, le causa dolor pues saber de que sus hijos somos agradecidos de esa manera, somos desagradecidos. Allí mismo en el libro de Oseas, si ustedes le dan vuelta a la siguiente página, en el capítulo 14 de Oseas y el versículo 1 dice así: vea cómo Dios, sabiendo de que el pueblo de Israel se ha alejado y que sigue alejándose aunque Él le sigue llamando, vea cómo le dice en el capítulo 14: vuélvete, Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Tened palabras de arrepentimiento, convertíos al Señor y decidle: quitad toda iniquidad y aceptad el bien, que ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Eso es lo que Dios le dice: vuélvete, Israel. O sea, Dios está suplicando, está insistiendo, llamándolos a nosotros como que si en realidad Él está necesitado de nosotros. ¿Cómo ve? Por eso decimos, pues, y siempre se dice, nunca vamos a entender el amor de Dios. Solo cuando estemos con Él en el cielo, y los que vayamos al cielo, estemos con Dios, nos vamos a dar cuenta por qué Dios nos amó tanto. ¿Cómo es posible de que alguien que rechace a Dios, que huya de Dios, que lastime a Dios, y Dios te anda buscando y te dice: venid, yo te amo, te quiero, y tú le das la espalda, tú te vas 1, 2 y 3 veces y Dios sigue insistiéndote que vuelvas a Él?
¿Se imagina usted qué clase de Dios, qué clase de amor es ese? ¿Qué hombre en nuestros días, en el siglo XXI? Un esposo que su esposa lo ha traicionado 1, 2, 3 o 4 veces. ¿Usted cree que ese hombre la va a buscar para que venga con él? ¿Usted cree eso? O una mujer que sepa que su esposo la engañó 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Usted cree que esa mujer lo va a seguir para decirle, vente mi amor otra vez? Come conmigo, acuéstate conmigo. ¿Tú crees que eso se puede ver eso en el siglo XXI? Yo creo que no, hermanos. Puede que exista un caso de esos, pero yo creo que no. Pero Dios es el Dios que nos sigue a pesar de que lo traicionamos 1, 2, 3, 4, cual veces sea. Dios siempre está insistiéndote que vengas a Él, que Él está dispuesto a perdonarlo. Que Él está dispuesto a construir el corazón que puede estar destruido por el pecado. Dios quiere sanarlo. Y mis queridos hermanos, hay algo bien triste que en realidad está pasando. Yo no sé si usted lo ha notado o el Espíritu Santo no le ha hecho entender o ver. Pero yo sí lo he entendido. Y es que en realidad yo tengo miedo en realidad. Tengo a mis niños, tengo a mi esposa, estoy embarazada. Y no quisiera enfermarme. Sinceramente, no quisiera. Yo creo que tampoco ustedes quieren enfermarse. Y causa temor, miedo lo que está pasando alrededor del mundo. Pero mis queridos hermanos, yo pienso que Dios no está más preocupado por lo que está pasando a nivel mundial con lo que llamamos el coronavirus. Pienso que sí le preocupa, pero no tanto en realidad como lo que es la enfermedad del pecado, mis queridos hermanos. Porque el coronavirus, si llegamos a caer a 1000 coronavirus, Dios puede sanarme si Él quiere. O si no quiere, puedo morir del coronavirus. Pero si Él quiere, puede sanarme, sí, aunque yo no estoy de acuerdo. Dios puede hacer un milagro de sanarme y levantarme. Pero con la enfermedad del pecado es diferente, pues. En este caso, Dios puede sanarme, pero si yo estoy de acuerdo. Si yo no estoy de acuerdo, voy a morir por esa enfermedad. Y voy a perderme por toda la eternidad. Así que mis queridos hermanos, la enfermedad que más le preocupa a Dios es la del pecado. La pregunta, mis queridos hermanos, es: ¿dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? Y el problema que más le ha afectado a Dios, puedo decir en el siglo XXI, es que sus hijos o sus ovejas, mis queridos hermanos, esta pandemia o estos problemas que han venido ha hecho que sus hijos se aparten de Él. Exactamente. No podría decir, mis queridos hermanos, yo nada más evalúo mi vida. Pero yo no sé a usted si, como dijo el sábado antepasado, creo que el hermano Cecilio fue el que dijo. Él dijo que para él había sido de bendición porque esta enfermedad dijo que le había permitido, creo, no entendí muy bien, pero que sí le había ayudado a él a estar más cerca de Dios o a aprender ciertas lecciones. O sea, la pregunta es: ¿será que esta pandemia me ha ayudado o me está ayudando, o será que me está apartando más de Dios? Porque las tragedias o las dificultades o las enfermedades van a venir siempre a la vida de cada ser humano. Pero la pregunta es: ¿nos ayudan para bien o nos ayudan para mal? Mis queridos hermanos, en la Biblia encontramos historias de personajes grandes en la fe. Abraham, David, Enoc, Daniel, José, grandes personajes. Yo quisiera ser como uno de ellos. Pero cuando usted estudia la historia de cada uno de ellos, se va a dar cuenta que la vida de ellos no fue una vida fácil. Ellos no están enfrentando lo que nosotros estamos viviendo en este 2020. Esto de la pandemia del coronavirus, no están viviendo eso, pero vivieron cosas diferentes como nosotros. Diferentes a nosotros, perdón. Sin embargo, ellos prevalecieron, salieron más que victoriosos. Y Dios no se avergüenza de llamarlos sus hijos, hombres que le fueron fieles. Entonces, problemas siempre van a venir, enfermedades, hambres, guerras, diferentes cosas.
Hermanos, y estas cosas no deben apartarnos a nosotros de Dios. Hoy es cuando nosotros debiésemos estar más y más cerca de Dios. Pero el problema del ser humano es que cuando en realidad, y es lo que ha pasado con el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel se acomodaba y estaba bien, se olvidaba de Dios. Cuando venían las tribulaciones, entonces clamaban a Dios. Y Dios no es un Dios de esos, hermanos. Dios no quiere que lo tengamos nosotros, que solamente, como dicen, cuando hay emergencia, le llamamos. Pero cuando estamos bien, entonces nos olvidamos de Dios. Dios no quiere que nosotros le sirvamos de esa manera. Dios quiere que estemos con Él en las buenas y en las malas. Saben que si nosotros en realidad no estamos completamente entregados a Dios, yo pienso que en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo muy difícil, es cuando debiéramos acercarnos mucho más a Dios y entregarnos a Él. Pero si por casualidad algo llegara a pasar, que este virus desapareciera y ya no existiera más este virus, hermanos, debemos permanecer siempre al lado de Dios. Siempre al lado de Dios. Porque es algo que quiero decirles, yo creo que ustedes saben, los que hemos estudiado la Biblia y hemos estudiado otros libros del Espíritu de Profecía, mis queridos hermanos, si estudiamos eventos de los últimos días, nos damos cuenta de que lo que estamos viviendo no es todavía nada comparado a lo que la Biblia muestra. Significa de que si nosotros ya estamos bien preocupados o alarmados o estamos perdiendo nuestra fe, nuestra relación con Dios, con esto de la pandemia del coronavirus, significa que necesitamos muchísimo más estar más cerca de Dios. Sí, hermanos, porque en realidad pueda que esta pandemia acabe, pero de entre 1, 2 o siguiente año no sabemos, venga otra enfermedad más cruel que no tenga cura, o no sabemos qué pueda pasar o acabe con todos. Necesitamos estar más cerca de Dios. Necesitamos dejarnos encontrar por Dios y que sea el Dios el que reine en nuestras vidas. En el libro de mis queridos hermanos, si quieren buscar conmigo en Isaías, en el capítulo 54, por favor. Libro de Isaías, capítulo 54. Cuando lo tengan, dicen un fuerte amén, hermanos, por favor. 55. Libro de Isaías, capítulo 55, del versículo 6 en adelante, dice así: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Mis queridos hermanos, es el momento de buscar a Dios, acercarnos a Dios. Y dice, deje el impío, hermanos. Lo que nos separa de Dios es claro, es el pecado el que nos separa de Dios. Porque Dios no tiene ninguna conexión con el pecado. El pecado separa a Dios del ser humano. O sea, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Así que cuando Dios lo llama a usted, Él le pide que tiene que dejar el pecado. O sea, usted tiene que tomar una decisión. Servir a Dios completamente, pero abandonar el pecado, o se queda con el pecado, pero se queda sin Dios. Y las consecuencias usted las va a enfrentar en el futuro. Va a ver cuál es la diferencia de estar con Dios y qué es estar sin Dios. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos y vuélvase al Señor, como les decía. Aquí ustedes me pueden ver a mí, yo puedo verlos a ustedes. Pero los pensamientos que yo tengo en la mente, usted no los conoce. Los pensamientos que usted tiene en su mente, yo no los conozco. Pueden ser pensamientos de maldad, de codicia, de odio. Y es lo que Dios le dice. Que deje sus malos pensamientos, que deje el pecado, que lo abandone completamente y que se vuelva al Señor, porque Él es el que va a tener misericordia de usted, dice. Y que es amplio en perdonar. Así que en esta mañana usted puede estar pensando, yo puedo estar pensando lo peor. Puede ser el hombre o la mujer más mala. Puede ver usted o yo haber abandonado al Señor, haberle dado muchísimas veces la espalda. Pero Dios le está buscando, le está llamando porque Dios quiere perdonarlo, Dios quiere amarlo. Pero eso depende de usted y depende de mí. Si usted quiere entregarle su corazón a Dios y que Dios sea el que domine su mente, el que haga que sus pensamientos sean limpios y sus acciones sean limpias también para con todos, no con diferencia, sino para con todos.
¿Cómo saber si Dios está en nuestras vidas? ¿Cómo saber si Dios tiene el control de nuestras vidas? Si nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, Dios estará con nosotros, mis queridos hermanos. Dice allí mismo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Nosotros podemos pensar de diferentes maneras, decir, no, me voy a portar mal unos días, me voy a portar mal este año, el otro año me voy a poner las baterías, como dicen, me voy a poner las pilas. Mis queridos hermanos, usted no puede decir cuándo tomar la decisión. Usted puede morir en cualquier momento, yo puedo morir en cualquier momento, así que la decisión de entregarle mi vida a Jesús es ahora. Porque los pensamientos de Dios son profundos, son altísimos, como la altura del cielo o la inmensidad del oriente al occidente, no, sus pensamientos. No podemos comparar los pensamientos nuestros con los de Dios, ni mis planes con los planes de Dios. Así que, mis queridos hermanos, cuando Dios nos está llamando a nosotros, debemos escuchar su voz y atender ese llamado que Dios nos está haciendo. Si vemos vamos ahí para atrás, ahí mismo ¿cómo se llama? En Isaías 42, perdón. ¿Pueden buscar ahí, hermanos? Creo que se me perdió ese versículo, hermano. No lo encuentro ahorita. Pero lo que puedo decir, lo encontré. Isaías 41, del versículo 8 en adelante. Sí, dice, pero tú, Israel, eres mi siervo, tú, Jacob, a quien yo elegí, descendiente de Abraham. Te tomé de los extremos de la tierra, de sus principales te llamé, y te dije, tú eres mi siervo, yo te elegí y no te deseché. No temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mis queridos hermanos, qué lindo es cuando Dios dice, yo te elegí. A usted no lo eligió un ser humano, no, que fue Dios quien lo eligió. Y si Dios está con nosotros, mis queridos hermanos, no tenemos que tener miedo a nada. Y Él sabe que sí vamos a tener miedo, pues, pero Él dice, no desmayes, no temas, yo estoy contigo. Si Dios está con nosotros, mis queridos hermanos, no tenemos por qué preocuparnos. Pueda que la pandemia esté y ande cerca de la enfermedad de nosotros, o cualquier cosa, la guerra o una peste, lo que venga. Pero si Dios está con nosotros, mis queridos hermanos, Él va a poder resolver todo problema que a nosotros nos agobie. Amén, gloria a Dios. ¿Sí se acuerdan de Elías? En medio de aquella sequedad, de aquella hambre, de aquella sequía, Dios lo alimentó en aquel arroyo por medio de un pajarito, ¿sí o no? Sí. Cuando Daniel estaba a punto de ser calcinado por un horno calentado 7 veces, Dios lo salvó de ahí, ¿sí o no? Dios lo salvó. Y Dios, mis queridos hermanos, salvó al pueblo de Israel cuando estaba cruzando en el Mar Rojo. También Dios los pudo proteger de las aguas. Mis queridos hermanos, Dios puede salvarnos a nosotros de lo que sea. Pero Él no está tan preocupado de salvarnos de esta pandemia, ni de una hambruna, ni de nada. Él está más preocupado por salvarnos de este mundo de pecado, de salvar su alma. Amén. En segundo lugar viene el cuidado físico. Dios lo va a proteger si es su voluntad. Amén. Si es su voluntad, pero si no es su voluntad, no reniegue. Lo importante es que su alma y mi alma vaya con Dios. Gloria a Dios. Así que asegúrese usted de que Jesús está en su vida y está en la mía. De las 2 muertes que yo he podido escuchar y que en realidad no pude verlos, pero el testimonio que escuché, le he dicho a Dios que yo quisiera vivir, no sé de qué manera voy a morir, pero quisiera morir con ese gozo. Es la de nuestro hermano Héctor. Aquí está Denis, y pues antes de que se me olvide, quiero decirle bienvenido, no tenía día de no verlo. Denis, bienvenido. Mis queridos hermanos, pude escuchar el testimonio de que el hermano dio antes de morir. Se
puede ver de que en realidad cuando Dios está en tu corazón, la muerte puede estar a segundos de devorarte, pero cuando tu confianza está en las manos de Dios, la fe es más grande que la muerte, que pueda atemorizarte, que pueda destruir el cuerpo físico. Y la otra fue lo que dijo el pastor, que había dicho la hermana, ¿cómo se llama la esposa del hermano Joel? ¿Se me olvidó su nombre? Katy. Hermana Katy dijo que el hermano estaba sintiendo el dolor en su cuerpo, como decir, agonizando, pero en él había una sonrisa. Mis queridos hermanos, cuando Dios está en nuestros corazones, puede la enfermedad estarnos devorando, pero cuando Jesús está en nuestros corazones hay gozo y alegría, porque sabemos que lo que nos espera es mejor que en este mundo. Gloria a Dios, amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les pueda bendecir y que nada nos aparte de Dios. Que nada nos aparte de Dios, que nuestros corazones estén siempre en nuestras mentes, nuestro cuerpo físico al servicio de Dios, y que si tenemos que morir o Jesús viene antes de lo que esperamos, que podamos estar con Él en el reino de los cielos, que Dios nos pueda bendecir. No se olvide de que Dios es lo primero, lo demás es en segundo lugar. Pidámosle a Dios que nos ayude para que cada día sigamos viviendo en este mundo hasta cuando Él quiera, y que nos ayude a tener la fe y la confianza en Él siempre, así como los hombres bíblicos, los héroes de la fe mantuvieron su fe, su confianza en Él, y Dios no se avergonzó de ellos llamarlos sus hijos. Así que mis queridos hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios porque nos dio la oportunidad de estar aquí un sábado más en este lugar. Oremos. Eterno Dios que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias en esta hermosa y linda mañana. No estamos en el templo, Dios, pero estamos aquí y tu presencia está con nosotros. No necesitamos un templo, Señor, para adorarte. Podemos estar en una montaña, podemos estar en un desierto, pero si tú estás con nosotros, el lugar es santo, Señor. Así que queremos darte gracias porque otros están peores que nosotros. Otros ya murieron, Señor, pero nosotros estamos todavía aquí con vida y con esperanza. Te pedimos de que nos ayudes, Señor, a poder tener esa relación maravillosa que tú deseas tener con nosotros. Ayúdanos, Padre, que si todavía hay pecados que nos impiden tener una relación perfecta contigo, que puedan ser, oh Dios, eliminados todos esos pensamientos, todas esas ideas, que podamos apartar todo ídolo, Señor, que nos aparte de tu presencia. Ayúdanos, Señor, en medio de este